El día de hoy te voy a hablar de un tema que es ¿por qué la clorhexidina es clave en odontología? La clorhexidina es un agente antiséptico y también un desinfectante de amplio espectro que ahorita, bueno, yo les voy a explicar en qué consiste. Todos los antisépticos lo que hacen es que se pueden colocar sobre tejido vivo, sobre la piel en específico, las mucosas, de tal manera que no va a causar un daño, dependiendo, claro está, de la concentración, o sea, qué tan fuerte y concentrado, digamos, va a estar. Y va a servir para prevenir y controlar infecciones, para que no se vaya a desarrollar una infección. Se ha empleado en diversas áreas de la salud, pero especialmente en odontología y de vez en cuando en medicina general. Dijimos ya que era un antiséptico y que por antiséptico se refiere a que sirve para prevenir infecciones en tejidos vivos sin que vaya a causar irritación, inflamación, sin que haya estos efectos que son indeseables realmente. Las infecciones, cuando son internas, se combaten de otra manera, a través de los antibióticos. Eso es cuando ya existe una infección y está desde adentro. Existen, pues, todos estos que son los desinfectantes, sirven básicamente para limpiar superficies que pueden ser inertes, o sea, una cubierta de madera, de mármol, vidrios, para limpiar cierto tipo de objetos que no tienen células vivas, pero en realidad cuando se refiere por antiséptico es a esto. Y tiene una acción de amplio espectro porque va a actuar de una forma bacteriostática contra bacterias gram positivo y gram negativo. Las bacterias pueden ser de estos dos tipos, gram positivo y gram negativo. Bacteriostática quiere decir que cuando tenemos aquí la clorhexidina o la molécula de la clorhexidina, esta se va a ir directo contra las bacterias, que es su principal función. También se va a ir directo contra algunos hongos, porque es fungicida, o contra algunas levaduras, si lo quieren ver, y también con unos pocos virus, por lo tanto va a tener una acción bacteriostática, bactericida, fungicida, y también va a tener una función antiviral, pero solamente con algunos virus. Actúa más que nada primero con bacterias y luego con levaduras y un poco con virus. Cuando se pega a las bacterias lo hace a través de esta parte externa que es la membrana, la superficie exterior es la membrana que normalmente tiene dos capas de fosfolípidos, las bacterias, y en estas capas se adhiere y entonces al momento de que se une, pues empieza a romper esta membrana y entonces puede empezar a salir el contenido impidiendo que se replique la bacteria. A veces llega a tal su función y dependiendo de la concentración de lo que es la clorhexidina, que a esto le vamos a llamar bacteriostática, una vez que ya lo deja pues de manera que no se pueda reproducir, que no se formen más bacterias, que no haya más proliferación de más y más bacterias, una colonización de bacterias, y entonces llega un momento en que se destruye o hay una lisis de la bacteria y a esto, que es la destrucción total de la bacteria, se le llama tener un efecto bactericida. Pero eso va dependiendo de la concentración. Primero comienza con un efecto bacteriostático, un efecto bactericida y va a tener efecto también fungicida con ciertas levaduras, como por ejemplo, pues si recordamos que en la boca existe un hongo que se llama Candida albicans y que debe de tener cierta concentración, pues bueno, nos ayuda a mantener la concentración. No debemos de quitar toda la Candida albicans porque es un habitante normal y natural que bajo ciertas circunstancias también ayuda. En la boca debe de haber bacterias y no todas las bacterias son malas. Es como en el intestino, que a veces nos tienen que dar probióticos porque después de que tomamos antibióticos acabamos con toda la flora intestinal. También hay una flora bucal que son los habitantes normales y no todas las bacterias en situación controlada va a tener un efecto nocivo. ¿Cuáles son los usos comunes? En medicina general se utiliza la clorhexidina para desinfectar la piel antes de cirugías, por decir algo, un apéndice,
como si fuera un Isodine, como si fuera algún antiséptico común y corriente. Antes colocaban yodopovidona, por ejemplo, y también antes de que hagamos algún procedimiento que generalmente es invasivo, y a eso le llamamos a las cirugías, así como también en tratamiento cuando hay alguna herida, alguna quemadura. Estoy hablando de un uso generalizado, no nada más en el área de la odontología, pues también la clorhexidina se ha incorporado en algunos productos que sirven para la limpieza de la piel, ya que en ciertas concentraciones es muy eficaz y no va a irritar o no va a inflamar comparado con otros tipos de antisépticos. La piel lo acepta bastante bien sin que se inflame. Es por eso que lo incorporan en algunos productos para poder limpiar la piel. El tema de hoy se refiere a la odontología, que es el gold estándar, es el antiséptico que sirve sobre todo en el campo de odontología, y últimamente y cada vez más estamos tratando de hacerles ver a nuestros pacientes que utilicen y cómo lo utilicen, porque tiene muchos beneficios en nuestra cavidad bucal. Se emplean obviamente en enjuagues bucales para tratar de prevenir enfermedades como la inflamación de las encías o gingivitis, e incluso para combatirlas, como la periodontitis. También se utiliza sobre todo antes de cualquier procedimiento quirúrgico, como extracciones, de cualquier procedimiento dental, y para reducir la carga bacteriana. Es decir, que se disminuyan las bacterias y nosotros podamos trabajar en un entorno más limpio, donde no haya tanta concentración de bacterias. O, por ejemplo, una extracción, una cirugía, colocación de implantes dentales. Entonces nosotros preparamos el campo donde vamos a trabajar, recetándole a nuestros pacientes o aconsejándoles que utilicen previamente algunos días, incluso semanas, los enjuagues bucales, y ahorita vamos a ver también otras presentaciones que tiene para uso oral o bucal. Es muy común que se hayan incorporado estas sustancias en los enjuagues bucales. A los enjuagues bucales también en algunas partes lo vamos a encontrar con el nombre de colutorios, pero a mí en realidad me gusta decirle las cosas como normalmente o comúnmente les llamamos. Para mí es un enjuague bucal. Rara vez le voy a llamar colutorio. Estos enjuagues van a tener varias marcas porque los comercializan, tienen varios nombres, pero tienen componentes y concentraciones muy parecidos. Por ejemplo, de la marca Laser, Oral-B, Bexiden, que Bexiden es de la casa Isdin, Gum, una gran cantidad de marcas, de fábricas que producen estos enjuagues, que los venden, los comercializan y los distribuyen para su uso general en la población. ¿Cuáles son las formas en que se presenta la clorhexidina? Porque no nada más se presenta en enjuague, también vamos a tener un dentrífico que en realidad es como un gel de esta marca, que es Gum, este tipo de pasta dental, de crema dental. Si ustedes lo ven como gel, pero bueno, sirve para que te cepilles los dientes, es un dentrífico. Obviamente también va a venir como enjuague y en spray o spray, como le quieran llamar ustedes. Es muy cómodo el spray, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando tengo alguna herida, después de una extracción, no me gusta que el paciente vaya a enjuagarse y enjuagarse porque puede tener un alvéolo seco, y con tanto enjuague puede barrer el alvéolo y dejarlo sin el coágulo, puede desalojar el coágulo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho el spray después de extracciones, para que no se esté enjuagando y no se preste a que también desaloje el coágulo. Esta es otra marca de la compañía Isdin, que se llama o la comercializan como Bexiden. Esta es un dentrífico o gel. Si se fijan, esta es de color naranja. Yo aquí, por ejemplo, la compañía me mandó me mandó algunas pastas, algunas presentaciones a manera como de darle a conocer a algunos de los pacientes. Obviamente está nueva, todavía no la abro. Y esta pasta, si se fijan, que también es un dentrífico, es de color verde, azul verde. Entonces, ¿qué sucede? Es diferente, sí, lo que pasa es que algunas tienen una concentración más elevada de clorhexidina y esta, por ejemplo, tiene una concentración más fuerte,
quiere decir que esta, cuando está más fuerte la concentración, pues va a tener un efecto bactericida, bacteriostático más importante para cuando nosotros le queremos dar más énfasis a prevenir infecciones. ¿Y cuándo es esto? Pues por ejemplo yo voy a recetar esta en el caso de pacientes a los cuales les haya hecho una extracción reciente o les haya colocado unos implantes dentales, o sobre todo después de hacer a lo mejor algún curetaje, a pacientes a los cuales les haya hecho algún tratamiento. Entonces esta le llaman pasta dental post tratamiento y consiste lo mismo el enjuague. Si se fijan, hay un enjuague naranja, hay un enjuague como color azul verde. Entonces las concentraciones de la clorhexidina va a variar, aproximadamente es de 12 centésimas de porcentaje que tiene de clorhexidina en este enjuague, y este aproximadamente tiene 20 centésimas, es casi el doble, no el doble, pero casi el doble. Y bueno, pues también existe el spray o el spray del enjuague, y al igual cada compañía tiene sus propios productos. Agradezco mucho a la compañía Isdin. Si ustedes se fijan, Isdin también tiene una marca muy conocida de bloqueadores solares, también tiene productos para la piel, no solamente productos dentales, pero todo lo que es a través de la cuestión bucal le llama Bexident, o sea, referente a la dentadura. ¿Qué otros usos clínicos en odontología tiene? Es para prevenir infecciones después de extracciones dentales y cirugías. Miren, aquí estamos haciendo una cirugía, bueno, una extracción, estamos quitando el diente, ya después de que lo quitamos se va el paciente. Además de todo, darle antibiótico, la prescripción, los consejos que se les da, pues les dice uno que use un enjuague bucal, que en realidad, acuérdense, a mí no me gusta que usen tanto el enjuague, sino prefiero una rociadita con el spray. ¿Para qué? Para que no se vaya a estar enjuagando, porque algunos pacientes son obsesivos, están enfermos de obsesión por enjuagarse, y es una cosa, bueno, cada vez hay más obsesión. Entonces digo, bueno, no, mejor rocíen un poquito de spray para que no vaya a desalojarse el coágulo. En personas que están bajo tratamiento periodontal, miren, fíjense ustedes, este paciente que ya ha perdido varios dientes por movilidad, las raíces están por fuera, se va acumulando placa, las encías o el tejido que rodea las raíces, que rodea al diente, está enfermo y necesitamos ayudarle. Por lo tanto, a estos pacientes les vamos a recomendar que usen este tipo de enjuague, de spray o de dentrífico, para que cepillen sus dientes y les hagan un efecto. Tienen ciertas indicaciones y periodo de uso, no crean que se va a usar indistintamente todos los días de su vida de aquí hasta que mueran, no. En realidad también se tienen que dejar descansar y se suspende el uso de los enjuagues para que también siga teniendo un efecto. Ahorita les voy a explicar eso. Otro de los usos que tiene es en pacientes para el control de la placa bacteriana, es decir, en pacientes donde se les dificulta mucho mantener su higiene. Aquí estamos viendo un paciente con labio y paladar hendido. Este paciente obviamente está bajo tratamiento de ortodoncia. Es difícil, además de todas las fisuras, de cómo tiene su boca, un paciente con una fisura doble, porque es un paciente que tiene doble fisura de labio y paladar hendido. Son pacientes que acumulan mucha placa, que acumulan muchos restos alimenticios, y si a esto aunado a que trae brackets, imagínense ustedes, es un reservorio de comida y una despensa de lo que comió de la semana pasada y la antepasada si no se cepillan bien. Tienen que tener extremadamente buena higiene, y más en estas situaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier recovequito se quedan todas esas bacterias. Entonces está indicado en este tipo de pacientes, también en pacientes que tienen estos triángulos negros con unas separaciones donde es muy difícil la higiene, donde es muy difícil el cepillado. El paciente tiene que usar además hilo dental, tiene que usar otros implementos que son coadyuvantes en la higiene bucal. De hecho, ya hemos tenido aquí varios
programas donde les he explicado cómo se utiliza el hilo dental, qué hilo dental deben de utilizar, además de otro tipo de coadyuvantes como los irrigadores, como el cepillo interproximal, de qué tamaño debe de entrar, porque miren, donde están estos circulitos, imagínense los restos alimenticios que se quedan ahí metidos. Está indicado en este tipo de pacientes utilizar estos colutorios, estos enjuagues, pastas o spray. En pacientes a los cuales queremos impedir que vayan a tener perimplantitis, que por implantitis entendemos que alrededor de lo que es los implantes que hemos colocado, la encía se vaya a inflamar por falta de higiene, por falta de limpieza, por acúmulo de bacterias, y entonces así como también se aflojan los dientes, se aflojan los implantes. Por lo tanto, alrededor de todas estas zonas debe del paciente de cepillarse muy bien, incluso con un cepillo eléctrico de preferencia, pero utilizar este tipo de soluciones antisépticas nos va a ayudar a mantener una buena higiene, ya que los implantes tengan una mayor permanencia en boca. Ustedes ya hicieron una inversión al colocarse los implantes, tuvo un costo la colocación de los implantes, pero a veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿y cuánto me va a durar? Pues va a depender de tu higiene en muchas ocasiones o en la gran cantidad. A veces nosotros hacemos nuestro trabajo, lo hacemos bien, el paciente se va con su implante muy bien colocado, pero si tú en la casa no te cepillas, pues de nada va a servir que traigas el implante más costoso, los dientes más bonitos, si lo primordial que es la higiene no la tienes. Entonces, por eso esto es coadyuvante para que cuides la inversión que has hecho en la colocación de tus implantes dentales. Y no me refiero al costo, también me refiero al tiempo para la colocación del implante y también pues a la molestia, porque requiere un procedimiento que algunos pacientes como que le tienen miedo. No es para tanto, pero bueno, algunos pacientes le tienen miedo, pues ya una vez que se los colocaron, cuídenlos por favor. Pacientes que traen prótesis, tanto prótesis fija, como este paciente que trae muchas porcelanas, son de metal porcelana, y además de metal porcelana, estos dientes que le faltan se sustituyeron con este puente removible. Entonces se utiliza también para evitar la estomatitis protésica. ¿Qué es la estomatitis protésica? Pues a veces los puentes removibles atraen bacterias, atraen la levadura, atraen un hongo que se llama precisamente Candida albicans, se junta ahí alrededor y entonces se le queda al puente y tú te lo quitas y te lo pones, pero ahí cada vez que te lo quitas y te lo pones, pues ahí le estás restregando toda la cándida, todo el hongo, porque es un hongo. Ayuda un poquito a mantener esto y a evitar que se produzca una inflamación. La estomatitis es inflamación de los tejidos porque tus prótesis acumulan muchas bacterias o mucha cándida. Y también sirve antes de cualquier procedimiento invasivo, como ya les mencionamos, de extracciones, cirugías o incluso antes de colocar los implantes para trabajar en un ambiente limpio. El uso se le prescribe unos días antes, incluso unas semanas antes, si se puede, porque a veces las extracciones son de emergencia y no da tiempo a que le digamos al paciente, pues use 15 días el enjuague, ¿verdad? Pues no. Entonces al paciente le urge, trae un dolor, no durmió ayer, no trae inflamación, entonces como no trae inflamación, pues decimos, bueno, le vamos a hacer la extracción y ya le damos esto posterior, pero también se puede hacer de forma preoperatoria, antes del procedimiento. Este es un irrigador, te avienta agua, en Estados Unidos le llaman water pick, y este water pick tiene un depósito, un contenedor, pues este depósito no solamente se le pone agua, le podemos poner la dichosa clorexidina, este antiséptico famosísimo, y existen concentraciones, como ya les mencioné, de 0,12%, 0,20%, y existe, aunque muy difícil de conseguir, pero sí existe de 0,05% o lo que sería lo mismo, 5 centésimas de porcentaje de clorexidina en el contenido del enjuague. Entonces le colocamos dentro, en el interior del depósito, el enjuague de clorexidina. ¿Y cuál vamos a utilizar? Bueno, pues si nosotros estamos
recientes de que nos hayan hecho un procedimiento o nos acaban de hacer una extracción o no. Bueno, a mí no me gusta tanto después de extracción el irrigador porque puede aventar el coágulo, pero por decir algo, después de que nos están haciendo un tratamiento periodontal, nos están raspando la encía, lo que nosotros llamamos curetaje, podemos en ese instante utilizarlo al 0,20%. Cuando es de forma preventiva, lo utilizamos al 0,12%, que es pues lo habitual, es lo más común de conseguir. Y este es como de mantenimiento, como más de uso diario. Tampoco debemos de utilizar más de 4 semanas porque aniquila con todas las bacterias, va acabando con toda la flora bucal y también la flora bucal es indispensable. Acuérdense, es como la flora intestinal. Nosotros también tenemos una flora bucal. Este es un paciente antes y después, algo sencillo, donde se le juntaron además los dientes, y se le raspó, se tiene que quitar todos estos que son depósitos, y después de que se hace el tratamiento periodontal, pues obviamente se le van dando citas de control y luego si es necesario se le hace otro raspado. Y bueno, pues se debe de tener precauciones porque algunos pacientes, si lo utilizan más de 4 semanas, pueden experimentar una pigmentación, es decir, te mancha los dientes, son manchas de color café, color marrón. Por lo tanto, no debe de ser de uso prolongado y se debe de suspender su uso. Ojo ahí, porque muchas personas se les acaba el enjuague y vuelven a comprar otro igual, y luego se les acaba y vuelven a comprar otro igual, y se les acaba y vuelve a comprar otro igual. Es por eso que tienen diferentes concentraciones. Puede alterar el gusto, es decir, tú estás comiendo y de repente pues te empiezan a saber diferentes, ya no te comes unos tacos así sabrosos porque ya la salsa no te sabe, cambia el sabor de ciertos alimentos. Por lo tanto, esto no se debe de usar prolongadamente. Bueno, yo nunca he visto a alguien que le haya cambiado el sabor, ni a alguien que presente pigmentación, pero obviamente hay que prevenir. Y también algunas personas que yo me imagino que son más sensibles pueden llegar a presentar cierta irritación en la piel o en las mucosas, aunque esto es extraño. Y esta es la miniatura que tengo sobre los enjuagues. Existen 2 tipos de enjuagues. Hay un enjuague que es terapéutico, es decir, para curar, para tratar al paciente que tiene algún problema, y otros que son cosméticos. Los cosméticos son los que tienen un aliento así, que te dejan un aliento rico, así de esos son cosméticos, y los que también sirven para blanquear. Pero nosotros, como dentistas, siempre estamos preocupados más bien por el enjuague terapéutico. Este tipo de antisépticos se incorpora en enjuagues que son terapéuticos, pero si tú eres alérgico o te sale alguna reacción, existen algunos otros tipos de enjuagues que podemos utilizar, tienen otras sustancias. Por ejemplo, este video es exactamente de cómo elegir el enjuague para nuestro tipo de boca, para nuestro problema. Y bueno, pues de mi parte eso es todo, y yo solamente me queda invitarte a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, que le des me gusta a este video. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.